Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Una vez más aquí en Reflexiones Culturales, en esta maravillosa tarde puntaltense, en el Café Thermoli, como de costumbre. Y bueno, tenemos hoy, ¿quién te habla? Por supuesto, Sandro Álvarez. Te invita semana a semana a compartir distintos valores, distintos exponentes y sobre todas las cosas una intercomunicación, ya sea comunitaria, ya sea de eventos, ya sea de escritores, ya sea de gente de la comunidad, que hace también a la definición propia de la cultura. Y en esta oportunidad te voy a presentar a Leonardo Gastón Herman. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Sandro por la invitación y bueno, saludos a toda la gente que estará viendo este programa. Para más o menos, él es de Buenos Aires, para el que un poco no lo conoce, es un escritor, un poeta, específicamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí nace todo, ¿no? Lo de la escritura tuya. Mirá, en realidad yo soy de Florencio Varela, que es el conurbano bonaerense. Y bueno, empecé a escribir de chico, realmente, o sea, empecé a escribir más o menos cuando tenía 9 años. Bueno, integré un taller de teatro y ahí empecé a escribir obras de teatro. Ya tenía 9, 10 años y empecé a trabajar ahí en el taller de teatro, escribiendo obritas, digamos, y eso. Después con el tiempo tuve que definir mi carrera, digamos, y de alguna forma definí o sea, mi título es maestro de artes visuales. Estudié en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en Barracas. O sea que si tengo que definir, digamos, yo soy docente, escritor y artista plástico, esa sería, digamos. Sí, y si se puede definir también, Leonardo Gastón Herman es un manifestador cultural, ¿se puede decir un manifestador cultural y artístico? Sí, digamos, en realidad lo que trato de ser es un trabajador cultural y en ese sentido, digamos, bueno, no solamente, digamos, trabajo en proyectos individuales como es, digamos, la cuestión literaria, digamos que es un trabajo individual en el sentido que el escritor está solo, digamos, frente a la hoja, pero de alguna forma también es un trabajo colectivo porque lo que reflejamos en la hoja es lo que nos rodea, o sea, son vivencias colectivas. Hay veces que uno le pide prestado una vivencia de otro y la traspasa a la hoja. Entonces no es un trabajo individual, es individual la tarea, el trabajo, pero... Yo siempre digo que el escritor busca la soledad, ¿no? El escritor, los escritores un poco en algunas etapas de gestación de libros buscamos, o de relato, o para escribir una poesía, buscamos la soledad en donde encontrarnos a nosotros mismos, pero como vos bien dijiste, de alguna anécdota o de algo que viene de la parte exterior, ¿no es cierto? Somos receptores de lo exterior y también receptores de nuestra memoria para hilvanar o para explayar o para comunicar al lector tal o cual vivencia, ¿no? Sí, digamos, en realidad lo que yo veo, digamos, es, por ejemplo, uno de mis autores de referencia es Juan Rulfo, entre otros, entre muchos otros, ¿no? Y cuando Juan Rulfo escribe El Llano en Llamas o cuando escribe Pedro Páramo, digamos, de alguna forma lo que está contando es la historia colectiva de México en ese momento, digamos, bueno, que es posterior, digamos, a la Revolución Mexicana, ¿no? Lo que cuenta Juan Rulfo. Bueno, pero así, digamos, todos, o sea, por ahí hay gente, hay escritores que utilizan, digamos, la metáfora, digamos, la vivencia íntima, digamos, particular, digamos, para de alguna forma retratar un estado de ánimo que es colectivo. O sea, por eso digo que el escritor, más allá que el trabajo sea individual, digo, uno está solo frente a la hoja, lo cierto es que de alguna forma lo que trata de sintetizar es las vivencias propias y las vivencias de otros y la situación de época. Exactamente. Vos sabés que nombraste a Juan Rulfo, y Juan Rulfo está entre uno de mis favoritos, ¿no? Siempre un escritor le pueden llegar a preguntar cuáles son tus 10 libros de cabecera, y a la lectura del libro que siempre voy es a Pedro Páramo. Y Pedro Páramo, como vos bien dijiste, es una referencia, es un bucear en la cultura de México en la contemporaneidad en que Rulfo la pone, ¿no es cierto? Es todo un entramado de cultura
que Juan Rulfo una y dos veces, tuvo 2 ejemplares Juan Rulfo, después se dedicó a la parte arqueológica, se dedicó a estudiar a los indígenas de México y felizmente nos deja para la posteridad Pedro Páramo y El Llano en Llamas. ¿Cuál es otro referente tuyo latinoamericano que puede llegar a gustarte o que volvés siempre a las lecturas? Mira, hay muchos en realidad, o sea, Jorge Luis Borges es un referente indiscutible, o sea, sinceramente me parece que, y en esto, digamos, hago una salvedad, digamos, porque hay mucha gente que piensa, digamos, de que se pueden hacer blancos y negros en la literatura según la ideología del escritor, digamos, o sea, no porque Julanito era, no sé, entre comillas, gorila, o porque Julanito era facho, o porque Julanito era de izquierda, o porque Julanito... Y en realidad, digamos, el problema, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, es la calidad literaria. O sea, a mí lo que me interesa como escritor es la calidad literaria. Hay muy buenos escritores que se definen, digamos, de alguna forma, incluso de derecha o digamos, no sé, Borges. Y Borges era maravilloso. Literariamente es imposible decir, digamos, hacerle una crítica literaria a Borges, o sea, porque es perfecta la escritura, no le sobra una palabra ni le falta una palabra. Yo creo que hay que dejar de lado la inclinación tendenciosa o la inclinación ideológica de cada escritor. Por ejemplo, hay un tornasolado entre Octavio Paz, el Octavio Paz activista y el Octavio Paz conservador que tuvo en su vejez o en sus últimos años. Creo que hay que dejar de lado y rescatar por sobre todas las cosas la invención artística del escritor. Creo que hay una vieja discusión que es sobre forma y contenido, ¿sí? En el arte, y esto es una discusión que trasciende los tiempos. La verdad, digamos, yo creo que forma y contenido van de la mano muchas veces, y que el artista de alguna forma también toma partido como ser humano, como ciudadano, como militante frente a determinados problemas sociales que son lícitos, digamos, o sea, nadie está exento. Yo creo que es necesario comprometerse, pero la cuestión es de dónde lo denuncian. O sea, por ejemplo, yo, así como te digo de Jorge Luis Borges, también te puedo decir de un autor que es maravilloso, que es peruano y es muy poco conocido, que es Manuel Escorza. Te puedo hablar de César Vallejo también como referente. César Vallejo es un referente indiscutible. Sí, sí. Y bueno, y yo te estoy nombrando gente, digamos, que viene de izquierda, gente que viene de derecha, el mismo Octavio Paz ha tenido diferentes momentos en su vida, como bien vos los decías, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es, en referencia, digamos, Dostoyevsky mismo. Dostoyevsky, digamos, que es uno de mis autores de cabecera, junto con Kafka, por ejemplo. Dostoyevsky tenés ahí, digamos, una persona que ha participado, de hecho ha estado preso. Dostoyevsky, cuando habla de Memoria de la Casa de los Muertos, es una novela que para mí es maravillosa, está hablando de su propia prisión. Dostoyevsky fue preso, digamos, por haber tomado partido contra el zar. Después cambia de alguna forma y escribe Los demonios, que es una crítica a toda su experiencia anterior. Y también tenemos, por ejemplo, el Dostoyevsky que escribe El jugador y retrata perfectamente sus inclinaciones hacia el juego, ¿no? Y un poco de eso tenemos en todos los escritores, esa beta autobiográfica que emana en la obra de cada escritor. Contame un poco este valioso e importante evento que se realiza en Semana Santa, toda Semana Santa, sobre la luna con gatillo. La gente está interesada, porque yo le he comentado, está interesada en saber. Bueno, mira, te cuento. En realidad es el tercer encuentro que se va a realizar. Es un encuentro internacional de escritores que empezamos a organizar allá por el 2017 con, Natacha Mel, una escritora, digamos, de Avellaneda, escritora, directora de cine. A partir de ahí empezamos a juntarnos, digamos, con otros escritores, por ejemplo, en el caso de Punta Alta, con Carmen Barrio Nuevo, con Sergio Soler, con Betty, que estuvo trabajando en el primer encuentro, Betty Ferrer.
con Emma Hacha, digamos, y bueno, a partir de ahí empezamos a armar lo que fue el encuentro en sí. Sinceramente, el primer encuentro fue de carácter nacional, pero han venido gente de Perú, de Colombia, de Chile. Y el segundo encuentro, digamos, definimos hacerlo internacional y participó gente de Colombia, de España, de Suecia, de Perú, de Latinoamérica. Bueno, vinieron de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Uruguay, de diferentes países de Latinoamérica, sí, y de Europa vinieron, digamos, de España, de Suecia, y de África vinieron del Sahara, digamos, de Islas Canarias también de España. Y bueno, y desde ahí, digamos, el encuentro fueron alrededor de 120 escritores, y alrededor de 20 vinieron del exterior. Y sí, hay que dejar por sentado y reafirmar que es en Monte Hermoso. Es en Monte Hermoso, en Semana Santa. La inscripción es libre y gratuita, digamos. Los que quieran, digamos, sumarse, digamos, inscribirse y visitar, digamos, nosotros tenemos una página web que es www.http://lalunacongatillo.com.ar. Bueno, desde ya están invitados, digamos, porque bueno, hay fotos de lo que fue la actividad e información, digamos, en la página, ¿no? Y tenemos a un escritor que este libro que les voy a mostrar a ustedes, de Raúl González Tuñón, este libro tiene un poco una referencia, ¿no? Sí, este libro, digamos, tiene la particularidad de, primero, digamos, el último editor de González Tuñón fue Rubén Derlis, un escritor, digamos, maravilloso, sinceramente, y parte de toda una generación de escritores, amigo de González Tuñón, que participó, digamos, del primer encuentro que hicimos en Monte Hermoso, y para esa ocasión reeditó lo que fue el último libro de González Tuñón, digamos, en vida, que fue justamente este libro. ¿Me permitís? El rumbo de las Islas Perdidas es este volumen de González Tuñón. Bueno, entonces, es una edición numerada específicamente que, bueno, yo te la dejo a vos y vos, si querés, después, no sé, o te lo quedás para vos, lo sorteás, lo regalás, eso. No, después lo voy a leer detenidamente porque González Tuñón es una personalidad de la literatura que me interesa mucho y después, bueno, arreglamos por otro canje otro libro. Dale. No hay problema. Bueno, entonces para nosotros es un hecho histórico porque en la primera página, digamos, dice edición numerada. Léelo. La primera página es muy interesante para que lo leas. Y dice: la presente edición del Rumbo de las Islas Perdidas de Raúl González Tuñón, en tirada especial numerada de 120 ejemplares, los primeros 20 del 1 al 20 fuera de comercio, ¿sí?, fue impresa con un doble propósito: la conmemoración del 70º, primer aniversario de la publicación de la antología poética La Luna con Gatillo. Estamos hablando del 61º aniversario, o sea que hace 61 años que se publicó La Luna con Gatillo. O sea, en conmemoración de esa publicación por la editorial Cartago, y después, aparte también, como homenaje como celebración al primer encuentro nacional de escritores La Luna con Gatillo, realizado al 30, al 31 de marzo y 1 de abril del 2018 en Sauce Grande, Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. El que tenés vos es el número 21. El 21, oh, qué honor, el número 21. Vamos a mostrar que lo hemos mostrado en el evento que hemos participado en Bahía Blanca. Ahí tenés, este es el periódico. Es el programa. El programa de actividades del último encuentro de La Luna con Gatillo, llevado a cabo en Monte Hermoso, con referencia de todos los escritores participantes de distintos lugares, ya sea local, a nivel nacional y en el mundo, de este prestigioso encuentro, La Luna con Gatillo. ¿No vas a leer algo? ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Algo que vale la pena
escuchar. Y vamos al próximo segmento, lo escuchamos a Herman, nuestro querido amigo Gastón Herman, con un escrito de su autoría. Hola, y seguimos en Reflexiones Culturales con Leonardo Gastón Herman, que en esta oportunidad, bueno, nos vas a leer algo de tu autoría. Sí, es un poema, digamos, inédito que se llama El triunfo de la muerte y que a vos te había gustado cuando lo leí. Tiene una cita de Heráclito de Éfeso que dice: todo lo que nos rodea es muerte. Pieter observa la esfera que invierte la imagen del mercader y su bolsa de monedas. Los caseríos burgueses de Breda se extienden sobre la línea difusa del horizonte. Las ventanas se fugan sobre ventanas. El presagio de la guerra se proclama con las campanadas que incendian el cielo. En las esquinas de los ojos, en la espesura incierta donde sepultan las aves migratorias desorientadas por el temporal, en la intersección de los cadáveres de los ángeles, donde el tiempo gotea sus ácidos granos que corren en la inocencia, en los vértices laberínticos de la noche de los bosques, en el ancestral eco de las larvas que anidan en los cráneos arrastrados por las espumas, en la osamenta de las estrellas que estallaron hace siglos, en el escatológico alfabeto de los oráculos de dioses amasados de cenizas, en cada porción agónica del todo encangrenado está la sombra de mi último grito. En los galopes lúgubres de los jinetes de la peste, con el esqueleto de sus corceles, con las ruedas de los crucificados en el horizonte, en los extremados muros de las fortalezas humeantes asediadas por los ejércitos despiadados de las eriñas, donde las famélicas gárgolas se alimentan de los miembros amputados por la espada, en las barcazas que transportan a los hijos de las plagas, con sus pústulas negras y sus cruces rojas en el pecho, en cada intersección de la lanza que se incrusta y traspasa a los suplicantes, está la sombra de mi último grito. En la mueca grotesca de los jugulares, en el banquete rodeado de ratas, con el fétido aroma de los campos de batalla, donde se pudren los cadáveres al sol, cuando los flagelantes peregrinan llevando los cuerpos de los niños en la carreta. En cada fragmento ulcerado de mi patria está la sombra de mi último grito. Las campanas de Breda son una profecía de marfil. No triunfará la muerte, aunque esté escrito y las parcas corten los hilos de huesos. Excelente, muy buena la composición de este poema que llama mucho la atención. Y vos verás, espectador de Reflexiones Culturales, el mundo y la dimensión del arte literario, ¿no es cierto? Podemos variar y podemos virar de un lado a otro y podemos tocar y enfocar cualquier otro tema, ¿no es cierto?, referente a esta invención de formación y deformación de la literatura, ¿no?, de la creación literaria. Me habías alcanzado, Leonardo, este CD, por favor, si me lo podés. ¿Cómo no? ¿Esto es de González Tuñón? Uno de los artistas que participó del encuentro es Carlos Andreoli, es un poeta y compositor
de Argentina, pero que está viviendo en Granada. Y en particular, justamente como el año pasado se reeditó, digamos, este libro de González Tuñón, él, digamos, participó y reeditó este CD que, entre otros, tiene la voz de Alfredo Alcón. Perfecto. Son textos de González Tuñón, ¿no? Sí, son textos musicalizados, poemas musicalizados de Raúl González Tuñón, y la verdad que fue un lujo haberlo tenido, digamos, cantando para todos los participantes del encuentro y el público, ¿no? Y vos, Leonardo, sos autor de 3 libros. Sí, el primer libro se llama, el primer libro se llama, fue escrito cuando yo tenía 18 años y luego publicado en el 2000. O sea, el primer libro lo hice en fotocopia. Yo no tenía recursos en ese momento para hacer un libro. Y después, cuando me integré al grupo La Luna Que en Capital, lo edité, digamos, bajo el sello de La Luna. Nosotros editábamos libros. Me acuerdo en un encuentro que tuvimos en La Poesía y el Mar, que vos me habías comentado de ese libro y que me habías comentado sobre esa posible publicación que se iba a llevar a cabo por este ente que vos decís. Sí, en realidad, bueno, ese libro lo edité en el 2000, ¿sí? Claro. En el año 2000, y se llama La Anónima Resurrección del Barro, y es un libro de poemas y de prosa poética, con una temática social, digamos. O sea, después, en el 2010, edité, digamos, una novela que se llama Letra Marginal, que también, digamos, es una novela, pero está escrita de forma poética, y también de temática social. Y el último libro, que se llama Barricadas de Palabras, es del 2017, no, 17, sí, 17 me parece, ¿no? Sí, 17. Sí, 17, 2017. Barricada de Palabras, de nuestro querido amigo escritor Leonardo Gastón Herman. Este es un libro que, bueno, te hice el comentario, me hace acordar de esos maravillosos libros artesanales que hay, que se venden en la calle Corriente allá en Buenos Aires. Y es un libro, bueno, por cierto, muy interesante, ¿no? Muy interesante, y yo te invitaría a, si podés, leer algo no tan extenso de tu tercer libro y compartir en la audiencia un poco esta edición. Bueno, voy a leer una prosa poética que se llama Llanto por mi tierra. En el año 278, el ejército de Qin ocupa la capital del estado de Cha. Los campos de batalla están sembrados de cadáveres. Las columnas de humo se levantan desde los prados como miles de gusanos grises que se incrustan en el cielo. Prendimos fuego la aldea para no entregársela al enemigo, y el territorio arrasado es el llanto de nuestros ancestros. El Señor, ahora, marcha con su séquito al exilio. Las carretas, los animales y los pobladores que lograron salvarse de la masacre forman una infinita hilera de harapientos que deambulan por el valle. El río Xia es un dragón dormido en una fosa de sangre. Nuestros estandartes todavía flamean en el campo de la muerte. Los soldados de Qin rematan a los moribundos. Una turba de saqueadores merodean los cadáveres de los caídos, apilan sus armaduras, amontonan sus cuerpos. Los muertos no tendrán ningún honor, solo fosas comunes donde serán incinerados. Los señores de la guerra reclaman su premio a los cielos. Los rituales del triunfo comienzan por enterrar el pasado. No quedará vestigio sobre la tierra de los nombres de los muertos. Mi patria, ahora, será un recuerdo que me torturará en el exilio. Recorremos el río en busca de su origen. Nos perdemos en la deshonrosa multitud de derrotados. Soñaremos con tener una muerte digna tratando de volver a nuestra patria. Pero seremos apenas fantasmas que buscan existir. Mi tierra
es un sueño que grito todas las noches. Excelente, y me hace acordar un poco la cadencia de Borges, puede ser, un poco la muerte, un poco el destino, un poco el hombre en sí mismo, el ser humano en sí mismo. Sí, obvio, digamos, a ver, en realidad esto de alguna forma está inspirado, hace tiempo tomé un libro de poesía china que hablaba justamente, y tenía un poema, estamos hablando del año 200, digamos, después de Cristo, sí. Hablaba justamente y se llamaba Llanto por mi tierra, y tomé como referencia eso, es decir, y Borges también toma, digamos, mucho, de hecho, digamos, de cuestiones históricas, y de historia china también toma. Sí, sí. Borges toma un dato histórico y lo transgiversa, ¿no? Mi costumbre de falsear y magnificar, ¿no? Decía en Borges y yo, ese poema tan maravilloso. Y volviendo a las referencias, ¿qué autores podés nombrar con una pequeña referencia que te han tocado, que te han gustado en tu vida? Bueno, ya, te cuento, habíamos empezado una lista así, digamos, te había dicho ya. Juan Rulfo, sin duda. Onetti. Onetti, una literatura, una novela sórdida, una novela de dramaturgia y más todavía, ¿no? Una novela, y la vida de Onetti, ¿no es cierto? Hay videos de Onetti postrado en España, no sé si los has visto. Sí. Onetti me parece maravilloso, sinceramente. Después también, ya te había dicho Manuel Escorza, me parece muy bueno. Borges también, Kafka, Dostoyevsky, Nietzsche, o sea, que para mí Nietzsche es un filósofo, digamos, que hace poesía, o sea, cualquiera que haya leído el Zaratustra, digamos, se da cuenta de la profundidad de Nietzsche. Y ateo totalmente, aborreciendo a las creencias y a su literatura enmarca todo eso. Sí, en realidad, digamos, Nietzsche buscaba la superación del hombre de alguna forma, y eso era para él el superhombre. O sea, en realidad hay una situación ahí que ver con Nietzsche y la idea de Dios, en realidad. Porque si uno, por ejemplo, lee Así habló Zaratustra, va a encontrar que está escrito de una forma profética. Claro. O sea, entonces, el profeta que reniega de la fe, digamos, pero se vuelve profeta para renegar de la fe. Se vuelve profeta para renegar de su propia idea, ¿no es cierto? Bueno, yo te agradezco profundamente el haberte llegado a Reflexiones Culturales, Leonardo. Tenemos un cabal ejemplo de un escritor joven, de un escritor que está por Bahía Blanca, quien lo quiera ver, y está con todos nosotros, y tiene todo su antecedente y tiene toda su proyección, con eventos, con libros escritos. Bueno, yo te agradezco muchísimo, y será hasta tus palabras. Bueno, muchas gracias a vos, Sandro, primero por la invitación. Y espero que la idea, digamos, que uno tiene como escritor es que no es que alguien lo lea, sino que para algo sirvan sus palabras. Entonces, mi idea es que si alguien está escuchando, que agarre un libro de Nietzsche, que agarre un libro de Kafka, que agarre un libro, de Juan Rulfo, digamos, que se acerca a la literatura, porque no es solamente, digamos, nosotros vivimos en tiempos donde la palabra, digamos, no sirve por la cuestión esta de la posverdad y toda esa historia. Y la palabra está y existe, y la palabra es vida. La palabra es vida, bien dijiste vos. Y vivimos también en parte con palabras vacías. Yo te agradezco una vez más, y estamos una vez más próximamente, la semana que viene, en Reflexiones Culturales. ¿Quién te habla? Sandro Álvarez te dice chau, hasta la próxima.